Desenchufándome. Mi nombre es Ariana Córdoba y yo soy la presentadora de este espacio. El día de hoy vamos a hablar de algo que seguro muchos de nosotros nos hemos preguntado. ¿Cómo hablar con nuestros padres de lo que sentimos, de lo que nos pasa? Todos hemos pasado por algún momento en el que tenemos alguna sensación de estar abrumados, de sentirnos un poco mal, de pronto de necesitar algo de ayuda, y cuando de pronto hemos buscado un poco la escucha de nuestros padres, quizá hemos podido sentir en algunas ocasiones para algunas personas que no nos han escuchado o que no nos han validado. El día de hoy en este episodio nos acompaña Ana Valentina. Ella es una adolescente de 16 años que en esta ocasión va a compartir con nosotros este set y en donde vamos a estar conversando un poco sobre esta pregunta que es tan importante y que a la vez causa tanta emoción también en los adolescentes. Bueno, Ana Valentina, ¿qué crees tú? ¿Cómo crees tú que fue ese momento en el que tú de pronto necesitaste conversar con tus papás? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Bueno, a ver, yo desde siempre he sentido que puedo conversar con mis papás, porque ellos siempre me han demostrado que mi entorno familiar es seguro para poder hablar con ellos, pero sí hay ocasiones en donde me ha costado, porque yo no sé cuál va a ser su reacción, por más que yo confíe en ellos, yo no sé cómo van a reaccionar. Una vez que me acuerdo que fue muy difícil para mí fue cuando tenía el miedo de decepcionar, porque yo sabía que había hecho algo malo y yo no sabía cómo decirles a ellos que había hecho algo malo, porque realmente nunca había vivido la experiencia de que ellos, o sea, mis papás, se decepcionen de mí. Entonces, eso fue difícil. Pero al final creo que lo importante es como ser honesto y decir la verdad, decirle la verdad a ellos, porque es peor que luego se enteren por otras personas y la situación se vuelva peor. Bueno, qué lindo o qué bueno que hayas podido como identificar esta emoción de este temor a decepcionarlos. No es algo como tan fácil tampoco, ¿no? Hablar con ellos y de pronto generar, sobre todo en un ambiente donde tú te sientes segura, pues este tipo de emociones. ¿Cómo crees qué crees que te ayudó a superar esa sensación de no los quiero decepcionar para finalmente hablar? Bueno, yo creo que tal vez el hecho de las amistades también, o sea, hablar con una amiga y contarle lo que me pasaba, cómo me sentía, y que ella fuera la que me ayudó a darme el impulso de decirles a ellos lo que me pasaba, porque creo que si hubiera sido por mí sola, nunca me hubiera atrevido a decirles como lo que pasaba de verdad. Entonces fue como el impulso de tener esa amistad que estuvo ahí, que me dijo, hazlo. Y es donde podemos ver cómo las amistades también son súper importantes en la adolescencia. Y qué importante es tener buenos amigos también, ¿no? Que te puedan apoyar, que hasta cierto punto te puedan dar este tipo de consejos que pues no son menos, no son poca cosa el que tu amiga te haya dicho no, cuéntales. Y bueno, ahora piensa un poco en esto que comentas, en que tú dices que tu familia o tus padres te han hecho sentir que tu casa, que tu hogar es un entorno seguro. ¿Qué crees que es lo que hace que tú te sientas segura en tu familia, en tu hogar? Bueno, yo creo que puede ser tal vez la forma de pensar de ellos, la manera en que son no tan liberales porque tienen reglas, porque hay reglas, pero ellos son bastante abiertos a escuchar, abiertos a pensar no solamente con el mandado y la obligación de hay que hacer esto porque así debe de ser, sino meterle más cabeza al asunto y reflexionar de por qué esas cosas son malas, por qué esas cosas son buenas, por qué hay que hacer esto, por qué no hay que hacer esto. Y me siento como bastante escuchada, mis emociones bastante escuchadas, que ellos me dejan hablar sobre mis emociones. ¿Y alguna vez has conocido a algún amigo o alguna amiga tuya que se haya sentido al contrario y que más bien no sepa cómo hablar con ellos o qué decir? Sí he conocido. Lamentablemente bastante gente de mi entorno social tiene estos problemas con sus papás, o al menos yo lo he notado, porque
son problemas de que, tengo miedo de decirle a mi mamá de que saqué mala nota. O sea, son cosas mínimas, son cosas chiquitas que uno se da cuenta que que mis amigos tienen problemas para decirles mínimas cosas. Son cosas chiquitas de, tengo miedo de decirle a mis papás que me invitaron a salir al cine unos amigos. Son cosas mínimas que hay gente que les tiene miedo a sus papás. Este miedo muchas veces viene de estas reacciones negativas que también tienen los papás, ¿no? Yo pensaba un poco cuando pues preparaba el tema de hoy y decía, bueno, finalmente los padres en algún momento fueron adolescentes y también fueron niños. Entonces es como lo que ellos pueden hacer con sus hijos es lo que hicieron con ellos cuando eran más pequeños. Y claro, qué difícil en otras épocas o en otros tiempos pensar que ellos podían expresarse un poco más libremente o que podían decir lo que sentían o lo que pensaban sobre algo o que había una invitación a salir con los temores que se implicaban antes, ¿no? Entonces, esto que tú traes es súper interesante o creo que más bien nos permite sentirnos muy identificados en función del temor que nos puede dar el decir algo que los pueda sacar a ellos de su zona de confort o que les pueda sacar a ellos de la idea de que tienen hijos perfectos o de que sus hijos están todo el tiempo bien o de que el adolescente está feliz siempre y que tiene que estar siempre haciendo cosas y que tiene que estar siempre atento a sus responsabilidades y es como no tienes ninguna otra obligación, solo estudiar y es mucho lo que muchas veces sucede en esta etapa. Pero creo que también es importante saber que aun cuando no siempre se puede hablar, porque no todos los padres son tan receptivos a la escucha, hay otras maneras de poder expresar nuestras emociones. Creo que lo importante es que aun cuando hay padres que no van a poder escuchar, como les decía, esto no quiere decir que hay que reprimir esto o que hay que quedarnos con estas emociones que muchas veces son negativas o que muchas veces tienen que ver con el miedo, con la incertidumbre, con la angustia, con el temor, con la inseguridad, con esto de sentir que te has decepcionado también a ti mismo muchas veces, sino buscar una manera de hablarlo, de exteriorizarlo. Hay personas a las que no se les hace tan difícil hablar. Hay personas para las que, por ejemplo, escribir es mucho más fácil, ¿no? Y por ahí se podría hacer una recomendación también para ustedes, ¿no? Como si no puedes hablar con tus papás o si no puedes sentir que te escuchan, de pronto puedes escribirles un mensaje, puedes hacerles una carta escrita a mano, puedes enviarles una nota de voz o puedes hacer esto para ti. Lo importante es que de cierta forma esta idea salga del pensamiento, de la cabeza, porque luego la tienes ahí dando vueltas, hasta que la dices. ¿Cómo fue o cómo describirías esta sensación que tuviste después de hablar con ellos? Bueno, yo tenía miedo, porque bueno, la situación era complicada también en la que yo estaba y yo sabía que iba a haber una consecuencia después, no por parte de mis padres, pero yo sabía que iba a haber una consecuencia y tenía miedo, pero a la vez estaba aliviada porque sentía que ya había sacado todo, que ya me había drenado de todo lo que tenía que decir. Realmente anterior a decirle a mis papás, yo estuve días encerrada en mi cuarto, mis papás no sabían nada y yo estaba encerrada en mi cuarto llorando, pasaba llorando, y yo sentía que debía decirles y bueno, al final sí les dije y me sentí aliviada. Esa sensación de alivio, pues, es muchas veces lo que te trae el poder expresarte. Es decir, a veces van a haber personas que no puedan hablar directamente con ellos, pero si tienes un amigo cercano que sabes que va a tener una buena palabra para devolverte, o si tienes un profesor en el colegio que de pronto sea un buen referente también, pues puedes hablarlo con alguien de la familia, aunque no sean ellos, porque realmente lo otro es quedártelo y sentir como esa sensación de estar totalmente solo cuando a veces en realidad no lo estás, ¿no? Luego te das cuenta de que al intentar hablar con alguien más, pues te das cuenta de que hay personas a tu alrededor que están dispuestos a apoyarte aun cuando cometes ciertos errores. Yo digo, la adolescencia es como este momento de la vida en el que te equivocas. Sí o sí te equivocas. Lo lamento, pero es imposible hacerlo todo perfecto, sobre todo en la adolescencia, porque empiezas a sentir cosas y a experimentar situaciones que son totalmente nuevas.
que no te pasaban cuando eras más pequeño y que de pronto llegan y tú tienes que poder resolver muchas veces, ¿no? Y es como, ¿y ahora qué hago? ¿Te ha pasado? Me pasa todos los días, o sea, es algo que me ha venido pasando desde que cumplí 16 años, fue como un cambio total. Sí, me he encontrado en muchas, este año sobre todo, me he encontrado en unas situaciones increíblemente difíciles de resolver, tanto familiares como sociales, más sociales, pero sí, también. Y sobre todo situaciones amorosas, que son unas cosas. Claro, y ahí tú te vas dando cuenta también de que a veces toca pedir ayuda y a veces tú dices, no necesito ayuda, yo lo puedo resolver solo. Pero claro, en el camino y en este intento de resolverlo solo, a lo mejor no todos los intentos salen perfectos. Y pues ahí también está esta posibilidad de saber que habrán cosas que no nos van a salir bien de primera, y es parte de la adolescencia, ¿no? Adolecer es como este momento en el que, digamos, padeces un poco, ¿no? Como que, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo respondo a esto? Pero hay cosas que no son tan negativas en la adolescencia también, y es empezar a experimentar otro tipo de cosas. ¿Qué crees que te ha traído la adolescencia que te gusta? Que me gusta, creo que la libertad de poder hacer más cosas, como, no sé, poder decidir, a tener una palabra y tener decisiones en mi vida, porque cuando uno es chiquito uno le decide en todo, pero cuando uno ya es adolescente uno aprende a decidir por uno mismo y también aprende a sentirse independiente, que eso es algo que también me gusta, porque el sentirse que tú puedes hacer algo, que tú puedes resolver algo, que tú puedes hacerte cargo de tus cosas y que te salen bien, es como un sentimiento que después te trae como orgullo. Te trae orgullo y es como un logro, ¿no? Porque es un logro en función de que antes te costaba un poco, ¿no? Hasta llegar a este punto en el que Ana Lina por fin dice, no, lo estoy haciendo súper bien. Quizá hubo momentos previos en donde dijiste, no lo estoy haciendo tan bien, ¿no? Es como, y creo que es importante decirlo porque quizá estamos acá en la adolescencia, es como desde los 12 hasta los 18 y decir, bueno, si tengo ahorita 12 o estoy llegando a los 12, a lo mejor estoy en ese momento en el que no entiendo nada, en el que por qué me pasan estas cosas y ahora qué digo, cómo respondo. Pero el tiempo va pasando y con el tiempo le vas agarrando ya como el gusto, le vas agarrando la manera y luego las cosas se vuelven un poco más llevaderas. Bueno, ya que estamos hablando de los adolescentes, que la adolescencia, perdón, es entre los 12 y los 18. ¿Qué recuerdas tú de esta etapa, no? Tú ya estás en los 16. ¿Qué podrías decir de los adolescentes que están entre los 12 y los 16? Bueno, recordando cuando yo tenía 12, recién estaba entrando a la adolescencia, yo tuve ese cambio, todo ese cambio lo viví en pandemia. Entonces, para mí realmente impactó el hecho de las redes sociales, porque fue como nos empezamos a comunicar todo el mundo y realmente fue un switch la pandemia en los adolescentes entre esa edad, porque todos empezaron a tener redes sociales a una edad que al menos yo considero todavía, yo creo, no tenemos la madurez para realmente controlar bien el hecho de las redes sociales, porque a esa edad uno ve cosas que hacen los mayores y las quiere hacer ya a esa edad, y uno a veces hace cosas que luego se arrepiente porque todavía no te sentías lista a esa edad para hacerlo, pero lo hiciste porque lo viste y simplemente intentaste hacerlo, ¿no? Después de todo, cuando tenemos 12, es como ese momento en el que lo que somos no nos alcanza, es como quién soy, estamos en toda esta pregunta y en toda esta construcción de quién soy, y ahí principalmente es cuando ya los padres empiezan a dejar de ser un referente, porque ya ves que hasta como más o menos los 11, pues tus papás son como tus ídolos, y luego de repente no es que los quieras menos, simplemente dejan de ser tus referentes y empiezas a buscar fuera otros referentes. Y debe ser súper confuso, es decir, es súper confuso, como esta sensación de, bueno, como quién quiero ser, quién quiero ser, qué me gusta. Y esto que dices es súper importante. Las redes sociales en realidad pues tienen un impacto
significativo definitivamente en la adolescencia como tal y en la construcción de la identidad de cada uno. Ahora, un poco pensando en esta Ana Valentina de 12, esta Ana Valentina de 13, ¿cómo fue para ti en esa época pensar en hablar con tus papás? Bueno, en esa época realmente yo me desenchufé de mis papás, aunque todos estábamos en la casa. En esa época yo me acuerdo que me desenchufé total de ellos. Yo realmente no conversaba mucho con ellos, no sentía que podía hablar con ellos. Realmente nunca entendí el por qué, pero para mí a esa edad y en esa época fue bastante difícil hablar con ellos. Entonces, ¿crees que tiene que ver con lo que tú pensabas o crees que tiene que ver con el cómo eran ellos? creo que era por el cómo yo era, por el cómo yo pensaba a esa edad, que quería formar amistades. El hecho de formar amistades, el querer también como ser socialmente popular y no poder porque estábamos en pandemia. Y sí. Definitivamente la pandemia vino en un momento, bueno, particularmente en la generación, ¿no? Y logró hacer algunas cosas a nivel del desarrollo social de los niños, de los adolescentes. Y bueno, eso lo vemos justamente acá, cuando tú dices la adolescencia o las personas en la actualidad tienen mucha más presión sobre la construcción de su identidad por todo lo que ven en redes. Bueno, ha sido un verdadero gusto y un placer tenerte acá. Yo invito a ustedes, a la audiencia, a pues compartirnos si en algún momento han sentido esta necesidad de conversar con sus papás sobre lo que les pasa, si lo han conseguido, si no lo han conseguido, y si lo han logrado, cómo lo han hecho, ¿no? ¿Qué les ha ayudado? ¿Qué les ha permitido? Acá estuvimos conversando un poco con Ana Valentina sobre lo importante que es poder expresarnos y poder decirles lo que sentimos, lo que necesitamos, pero también sabemos que no siempre pues todos los padres tienen esta posibilidad de hacerlo. Y también decíamos lo importante que es recordar que aunque no estén ellos para escuchar, por alguna razón en particular, pues de todas formas es importante expresarnos y sacar estas emociones que muchas veces son negativas de nuestro pensamiento y llevarlas a un texto de un mensaje, a una carta escrita, a un amigo, a un profesor de confianza, ¿por qué no donde el psicólogo? Ojalá todos los padres tuvieran esta posibilidad de hablar con sus hijos. Sin embargo, tampoco estamos acá para juzgar a los que no, porque como decía antes, estos padres que de pronto ahora no pueden escuchar con la misma claridad que otros, pues también tiene que ver mucho con su propia infancia y su propia adolescencia, ¿no? Y ahí valdría la pena preguntar o preguntarles el cómo era la relación con los padres de ellos, ¿no? Que ahora son sus abuelos, cómo funcionaba antes. Y eso quizás nos da una idea de por qué nuestros padres son como son o por qué actúan de la manera en la que actúan. Y no nos va a hacer necesariamente sentir del todo bien, pero sí que nos va a dar la posibilidad de entender un poco dónde estamos y qué es lo que podemos y no podemos hacer. Muchísimas gracias, Ana Valentina, por acompañarnos. Este ha sido nuestro segundo episodio de Desenchufándome. Nos vemos en una próxima ocasión.